Vamos a hablar con el exministro de Industria y Comercio, el economista Gustavo Leite. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Hola, Quique, buen día. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por atendernos, Gustavo. Querríamos preguntarle de esta cuestión de tan enorme vigencia, que es la cotización internacional del agua tónica. No, del petróleo, Gustavo, del petróleo, el Black Monday del petróleo. Lo que pasó, por lo que leí, porque a todos nos llamó la atención, un petróleo te pagan para que lo lleves. Eso fue lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. No es la misma situación que el petróleo en las otras bolsas, en los otros mercados, ¿verdad? Por lo que vi y que nos llamó la atención a todos, es que existe una mínima demanda. O sea, con el coronavirus nadie se está moviendo. Entonces se consume muchísimo menos combustible, y sobre todo en Estados Unidos, por un lado. En segundo lugar, hay un exceso de oferta. Los pozos no dejaron de bombear, y hay un problema de dónde estoquear ese petróleo, porque el petróleo no se puede tirar en la calle, tiene que ponerse en unos tanques o tiene que ir a refinarse. Y la gente que tenía los futuros, o sea, había gente que había comprado petróleo a mayo, que vencen hoy esos futuros, entendió que era más barato pagarle o perder menos, iban a perder menos plata, pagarle a la gente para que retire el otro, en vez de que ellos tengan que retirar y llevar a algún lugar que no tienen donde ir a guardar. Se estima que es una situación coyuntural, por lo que leí, ¿verdad? Yo no soy un experto en petróleo, pero también hay una realidad. El petróleo para junio, para entrega en junio, está a $20 el barril. Y lo que dicen los expertos es que a $20 el barril, muchísimas empresas petroleras pequeñas y grandes de Estados Unidos están en riesgo de quiebra. Ayer salía también un detalle de que la empresa Halliburton, que es muy grande, de Texas, perdió $1.000 millones en el primer trimestre de este año. Entonces, no está bien la situación para el sector de petróleo. Y bueno, los únicos beneficiados por hoy en Estados Unidos son los pocos que se mueven, porque el petróleo está $1 el galón más barato que el año pasado. Ahora, Gustavo, o sea, el combustible que cargan los autos. El combustible. Ok, se estima, grosso modo, Gustavo, que la reducción de la demanda es de 1/3. Es de 1/3. Y la pregunta nuestra es, ¿en qué momento estas caídas referenciales tan significativas de los precios van a impactar en el mercado local? Porque cada vez que hubo matices, las guerras, las reducciones de producción en campos petrolíferos, o un mal cálculo de la OPEP que creó una sobreoferta y tiró para abajo los precios. En algún momento siempre nos decían a nivel local, no, lo que pasa es que nosotros ya compramos y estamos con los tanques llenos, y hasta que se agote lo que tenemos y previsionemos una nueva compra, quizás si esas condiciones se mantienen en ese momento particular, que todavía está por venir, bueno, ahí tendríamos un combustible más barato. Pero por ahora es una noticia que está en el mundo y que ganan o pierden otros, nosotros miramos desde lejos. En este caso, en esta coyuntura histórica, ¿también la vamos a ver pasar? Y yo creo que sí, que pues, lo que dicen los operadores en Paraguay es relativamente cierto, ¿verdad? En primer lugar, en Paraguay hay un estocaje, hay una capacidad de stock, que no sé cuál será, pero no es el consumo del año, es el consumo de 2 meses, ponele. Entonces, a mí me tocó intervenir en el mercado de combustible cuando en agosto había bajado a $30 el barril de 100, y en diciembre, estoy hablando de 2014, no se veía todavía reflejado en una baja en el mercado, cuando la demanda era normal, es decir, cuando todo el mundo igual andaba por la calle y se consumía lo que siempre consume Paraguay. Y eso hoy va a ser mucho más largo. Ellos tienen una realidad, ese petróleo o ese combustible que hoy está en los tanques de los operadores, lo compraron mucho más caro que hoy, sin duda, y tienen ahí, porque nos está vendiendo combustible
como se vendía antes. Ahora, evidentemente, en algún momento se va a tener que volver paulatinamente a la normalidad, es lo que estoy leyendo, y se va a empezar a consumir el combustible en la misma proporción que se consumía antes, y ahí se tendrá que renovar stock. Y cuando se renueva stock, sí, con seguridad, por los próximos 2 o 3 meses el combustible que se compre va a ser mucho más barato que antes, y ahí tendrá que bajar. Alguien, en Paraguay hay un mercado libre de combustible, nosotros instituimos ese modelo antes de dejar la administración, y alguien se va a tener que jugar porque va a tener que vender, y para vender va a decir, bueno, yo vendo tantos guaraníes más barato que la competencia, y la competencia le va a tener que seguir. Bueno, en nuestro modelo administrativo era Petropar el que hacía eso. Yo no sé cuál va a ser la estrategia después, pero es evidente que Paraguay, en un modelo o en un escenario post-COVID o saliendo del COVID, va a necesitar tener combustible competitivo para ayudarle a su maquinaria económica a retomar lo antes posible, porque si todo el mundo tiene combustible más barato y nosotros tenemos combustible caro, vamos a ser menos competitivos. Gustavo Leite, y Petropar, lo que usted ve, lo que usted lee, lo que usted escucha que se gestiona hoy, ¿responde al modelo administrativo o al modelo conceptual que ustedes dejaron en el gobierno de Cartes, o hoy Petropar es algo más distorsionó, salió de su matriz? Y yo veo que se maneja de una manera diferente a como se manejaba. El estilo de gestión de Cartes es totalmente diferente al estilo de gestión de Abdo Benítez. Cartes exigía que los costos de Petropar estén en la página web. Cartes no hubiera dejado jamás que Petropar ande comprando insumos médicos o agua tónica. Son diferentes formas de ver la administración del Estado. Nosotros creíamos que tenía que haber una coordinación entre los entes, y en un momento de crisis con más razón tiene que haber una coordinación entre los entes. A mí me es descabellado que haya alguien más que el Ministerio de Salud que compre insumos médicos. Me parece de loco, pero es un modelo de gestión. Ahora, si hay que definir qué es Petropar hoy, durante mucho tiempo fue un ente regulador para el sector de los petrocombustibles en Paraguay. Ayudaba a dictar las reglas de juego. A través de su análisis técnico se emitían los decretos del Poder Ejecutivo con respecto a cómo se compraba, cómo se grababa, cómo se vendía. Hoy parece un jugador más del mercado. ¿Qué es Petropar, por definición, hoy? Petropar, por definición, hoy es un seguidor del sector privado. Petropar, hasta que se genera la crisis de diciembre del 2014, era un aprovisionador que le daba estabilidad al mercado. Petropar era una comodidad para los operadores privados antes, pre-2014, cuando había que perder, perdía Petropar, y cuando había que ganar, Petropar ganaba un poquito y todo el resto ganaba. Era un modelo, en ese modelo todo el mundo sabe lo que se perdió durante la administración de Duarte Frutos y de Lugo, y esa es la deuda que tiene Petropar. Casi hoy debe ser, no sé, vamos a hablar del capital, porque el capital no cambia, 270 millones de dólares con PDVSA. Bajo la administración de Cartes se revirtió ese patrimonio negativo, se dejó un patrimonio positivo, se dejó 200 millones de dólares en caja, 150 estaciones de servicio, y se convirtió a Petropar en un jugador más con un rol regulador, en el sentido de que Petropar siempre intentaba que las ganancias, porque si dejamos 200 millones de dólares en caja es porque había ganancias, que las ganancias sean razonables para que el mercado se ajuste por 150 estaciones de servicio, que antes había 9, y permitía que haya una competencia en el mercado siempre a la baja. Petropar también en nuestra administración tuvo que ajustar para arriba, pero ajustó poquito. Entonces, ese modelo se distorsionó en esta administración. Esta administración hizo que Petropar salga de liderar
las bajas, sobre todo en el mercado, y lo convirtió a Petropar en un seguidor de lo que hace el sector privado. Bueno, y ahí está lo que tenemos. La verdad que hasta ahora no hemos visto los balances de Petropar. Sería interesante ver cuál es la situación patrimonial y de caja de Petropar a los 2 años, el 15 de agosto, ya falta poco, para poder ver si el modelo anterior era lo que queríamos o lo que nos convenía, o este es el modelo que nos conviene. Doctor Gustavo Leite, muchísimas gracias. Gracias, Quique, a vos, saludos. Venus Media, siempre con vos.